Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hola, hola a todos de este canal maravilloso que es El Jordán, que tuve el honor de que mi amigo Jorge me invitara a dar un tema muy especial y maravilloso en este día, tan especial y maravilloso también, que es el Día de la Mujer. Primero que nada quisiera felicitar a todas las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, y a todos los hombres también invitarlos a que valoren este gran don que es el privilegio de poder ser mujeres en este mundo en el que pues la verdad es que eh, pues son tan necesarias, ¿no? Y hablo por muchas que conozco, por mi mamá, por mi suegra, por las mujeres de mi familia y sobre todo también por mi hijita que es mujer. Entonces, pues hablo por todas aquellas mujeres y vamos a hablar de un tema maravilloso que es pues parte del rol de ser mujer, que es la maternidad. Entonces acompáñenme durante esta transmisión para hablar de esto que es la maternidad. Me presento, soy Mariana Alcázar, de profesión soy pedagoga. Tengo estudios por el Instituto Juan Pablo II en orientación familiar, en tanatología, entre otras cosas, una certificación en terapia de parejas del método Gatman. Y bueno, la verdad es que mi currículum a lo mejor podría compartírselos, pero lo que más me ha dejado aprender en esta vida y lo que más me encanta compartir, que es mi experiencia más grande, más maravillosa y más apasionante sobre todo, pues es la de precisamente ser mamá. Actualmente soy mamá de 2 niños, un niño y una niña. Mis hijos son cuatitos, los dos acaban de cumplir un año ahora en febrero. Tengo la fortuna maravillosa de ser mamá de tiempo completo, de que mi esposo me apoye de esta forma y que a lo mejor nos ha tocado vivir muchas subidas y bajadas en cuanto a que yo me pueda hacer cargo de nuestros hijos. Hemos vivido momentos pues en los que hasta económicamente nos hemos tenido que apretar porque yo estuve acostumbrada a trabajar toda mi vida, entonces ha sido un cambio muy drástico, pero al mismo tiempo maravilloso. Entonces eso es lo que vamos a compartir el día de hoy y este programa lo titulamos La maternidad, las dos caras de la maternidad, porque la maternidad es un camino maravilloso, nadie me lo puede negar, que sea mamá y que ame a sus hijos me lo puede negar, pero sí es un camino complicado, es un camino de sacrificio, es un camino de mucho amor. Entonces, al ser un camino de demasiado amor, de todo esto que cambia en todos sentidos, no podemos dejar a un lado el ver que muchas mamás en la actualidad, pues sobre todo ahorita que estamos viviendo en esta época, en esta pandemia que nos tocó compartir a toda la humanidad, estamos viviendo otra cara de la maternidad, ¿no? Las mamás ya se han tenido que hacer cargo por completo de los hijos y en todo sentido, ¿no? También han tenido que ser maestras, también han tenido que ser muchas otras profesiones que automáticamente se nos dan al ser mamás, ¿no? Ay, ya moví esto, discúlpenme, que le moví con el pie sin querer. Pero, como les estaba diciendo, pues el concepto de la maternidad en la actualidad ha sido un concepto muy, muy dado a que se comparta solo lo bueno, ¿no? Lo padrísimo, lo bueno, etcétera, etcétera. Pero inclusive también podemos ver en las redes sociales que hay videos o fotos de cosas que muestran cómo realmente es, ¿no? El ser mamá, que implica un sacrificio. Y muchas mamás tienen temor de decir que el ser madres implica esto porque tienen miedo como del qué dirán, o tienen miedo de ser malas mamás, o se sienten como que son malas personas por compartir que es difícil. Y quiero contarles y quiero precisamente aclararles en este programa que no son malas mamás, se vale cansarse, se vale decir que es complicado este camino y se vale ver la realidad, ¿no? A mí me gusta ser muy realista en mis pláticas y a veces hasta parezco muy fatalista, pero me gusta ser muy realista en todo esto que les comparto con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto a todos. Y pues bueno, para empezar me gustaría compartirles que no podemos generalizar el concepto de la maternidad, ¿no? No podemos decir que todas somos iguales porque ningún hijo es igual. Entonces, cada mamá la vive de manera distinta, cada hijo tiene distintas necesidades y como diría Rosa Barocio, que es la autora de un libro maravilloso que se los recomiendo, que es Disciplina con Amor,
Rosa Barocio comparte que no existe una receta de cómo criar a un niño, ¿no? Estaría genial que existiera una receta con los pasos y que pudiéramos ver así como las recetas de cocina que debemos de hacer y paso 1, paso 2 y luego qué haces y luego qué. Entonces no podemos generalizar, pero lo que sí podemos generalizar es que existe una realidad de dos caras, como les estaba compartiendo. La que todas las mamás platicamos del increíble amor que se puede sentir por un hijo y la del trabajo y sacrificio que implica. Es lo que quisiera compartirles el día de hoy, ¿no? Y en las redes sociales a lo mejor también podemos ver muchas mamás y sobre todo gente famosa o gente que comparte acerca de su rol como mamá y comparten cosas increíbles, ¿no? Todo el tiempo de risas, todo el tiempo de felicidad, hice esto con mi hijo, hice aquello con mi hijo. Entonces nos dejamos llevar a veces y por eso muchas mamás es que se sienten malas madres, que yo he visto también que comentan, que ponen en los comentarios que se sienten mal consigo mismas porque no tienen esa vida maravillosa, pero créanme que las redes sociales van a mostrar siempre lo que la gente queremos que los otros vean. Entonces, esto también distorsiona el sentido y el significado de la maternidad, ¿no? Me gustaría compartirles también acerca del amor que les estoy diciendo, una anécdota que nos sucedió cuando recién nacieron mis hijos, a mi esposo y a mí. Mis hijos ahorita tienen 1 año, pero cuando recién nacieron, pues mi vida cambió por completo. Yo creo que la vida de cualquier persona al empezar a ejercer la paternidad entiéndase de papá y mamá, al empezar a ejercer la paternidad cambia por completo, ¿no? A nosotros también nos cambió la vida, sobre todo por ser papás de 2 niños, ¿no? Que nunca nos imaginamos que fueran a ser 2 y fue una bendición maravillosa, gigante, porque imagínense, si un bebé trae felicidad a la vida de una familia, pues imagínense 2, ¿no? Entonces, yo feliz y agradecida con Dios y empecé a experimentar un amor que jamás en la vida hubiera pensado que podía sentir. Si bien siempre había querido ser mamá y siempre había deseado ser mamá, nunca dimensioné que fuera a sentirme plena y feliz como me siento ahora, como me sentí cuando recién nacieron mis hijos, como me sentí cuando me enteré que iba a ser mamá. Entonces, me gustaría compartirles una anécdota de lo que nos pasó. Todavía no estaba muy en boga esto de la pandemia, mis hijos acaban de cumplir 1 año, pero ya se hablaba de casos aquí en Jalisco, pero todavía no prohibían las misas. Entonces, un domingo, cuando yo recién estaba dada de alta del hospital, fuimos a misa al templo que nos queda cerca de aquí de casa. Entonces, al ir caminando, pues íbamos platicando Manolo y yo, íbamos con nuestros hijos, íbamos viéndolos y los dos enamoradísimos, ¿no? De los niños, viéndolos y que no los podíamos dejar de ver. Y decía Manolo, es que nunca me imaginé sentir este amor tan grande. Y yo también le dije que pues yo tampoco lo dimensionaba jamás en la vida. Y me dice, imagínate, o sea, ¿cómo fue el amor de la Virgen María, ¿no? Ahora que eres mamá, yo creo que lo ves distinto. Entonces me preguntó eso y hasta mi visión de la Virgen María y de la maternidad que ejerció la Virgen María cambió totalmente, ¿no? Si antes admiraba y amaba muchísimo a la Virgen y siempre me he considerado mariana, no solo de nombre, sino también de corazón, ahora más que nunca porque admiré muchísimo su rol como mamá, ¿no? Entonces, y lo comprendí y lo estoy viviendo en carne propia. Entonces empezamos a platicar y le dije, no, es que hasta mi visión de la Virgen María cambió totalmente, o sea, la admiro ahora muchísimo más, ¿no? Inclusive también aparte de admirar más y que mi visión cambiara acerca de la Virgen María, también admiré y amé todavía más a mi mamá. Entonces, y yo le dije a mi mamá y le dije con lágrimas en los ojos, porque cuando uno recién es mamá, tiene a veces los sentimientos revueltos y las hormonas hacen una tarea muy chistosa en el cuerpo de las mujeres y a veces nos juegan pues algunos, pues se podría decir algunas travesurillas y nos hace sentirnos más vulnerables, más tristes, más sensibles, etcétera, etcétera. Y a mí me pasó, no fui la excepción. Hay muchas mujeres que lo sienten, hay mujeres que no lo sienten, pero a mí me pasó que me sentía como muy nostálgica, como muy reflexiva, muy sentimental, todo me daban ganas de llorar, ¿no? Entonces, con lágrimas en los ojos le dije a mi mamá que le agradecía yo
pues el don de la vida y que le agradecía todo lo que había hecho por mí. Y le dije a mi mamá, algo que me gusta mucho compartir a todos ustedes y que me gusta compartirle también inclusive a los jóvenes que a veces están hartos de sus papás o que no se sienten no entendidos ellos y sienten que tampoco entienden a sus papás. Y sobre todo hay un choque con la mamá, ¿no? Casi siempre es el choque con la mamá, y cuando me llegan a compartir les digo que yo en mi reflexión pensé que a mi mamá la volvería a elegir 1,000 veces, ¿no? Y yo se lo dije a mi mamá, le dije, mamá, yo te volvería a elegir 1,000 veces, pero ¿sabes qué? Yo elegiría ser una mejor hija. Yo tomaría esa decisión de ser una mejor hija y de poder, no sé, hacerte caso en todo lo que me decías, de poder valorarte y valorar todo lo que hacías, todo el trabajo, todo lo que sacrificaste para sacarnos adelante a mi hermana y a mí, ¿no? Entonces, esta es otra realidad también de la maternidad y es otra de las caras de la maternidad, que estábamos platicando acerca de las dos caras de la maternidad. Hay muchas mamás que son madres solteras, ¿no? Entonces, mis respetos, mi admiración, todo mi amor para todas esas personas que tienen que ejercer la maternidad de una forma individual, ¿no? Que hay la ausencia del papá. En el caso de mi mamá, le tocó ese papel, ahora lo estamos viviendo de una forma distinta. Yo agradezco muchísimo a Dios el regalo hermoso de mi esposo y de contar con él como papá de mis hijos. Entonces, es un regalo maravilloso. Si tienen también a su esposo, por favor, abrácenlo, valórenlo, quiéranlo, ámenlo. Y esta parte también de valorar a las mujeres que son madres solteras, que han tenido que pues afrontar el hacerse cargo ellas solas de los hijos, pues es totalmente loable, totalmente de valorarse, de agradecerse y de reconocerse sobre todo. Entonces, mis respetos y mi admiración para todas aquellas mamás que han tenido que sacar adelante un hogar solas. Entonces, pues como les dije, el ser mamá también implica un sacrificio. Y volviendo al tema, otra de las caras que no vemos a veces de la maternidad es la parte del sacrificio. La palabra sacrificio, por cierto, ahora que me acuerdo, la palabra sacrificio quiere decir hacer las cosas por amor. Entonces, el nosotros hacer un sacrificio quiere decir que estamos haciendo las cosas por amor, ¿no? A mí me gustaría preguntarles a todas las mamás que me están escuchando, cuando sus hijos estaban pequeños o si sus hijos todavía están pequeñitos, que en las noches se despiertan porque, no sé, tuvieron un mal sueño, tienen hambre o hay que darles de comer a los que están chiquitos, ¿quién en las madrugadas se despertaría con todo el gusto del mundo y felices de la vida a darles de comer? Pues obviamente que te despierten es algo un poco incómodo, ¿no? Y implica un sacrificio. Entonces, el nosotros despertarnos en la madrugada a darles de comer, a atender a nuestros hijos, implica este sacrificio que es hacer las cosas por amor. El sacrificio también involucra, cuando uno es mamá, pues el cuerpo, ¿no? Una sacrifica su cuerpo porque pues naturalmente tiende el cuerpo a perder su forma, se nos hace una panzota porque pues es ahí donde estamos dándole el hogar a nuestros hijos. Inclusive sacrificamos también actividades que teníamos anteriormente, hay muchos cambios físicos, psicológicos, emocionales, etcétera, etcétera, que ocurren en una mujer cuando decide ser mamá, cuando tiene esta aventura gigante y esta hermosura de poder dar la vida a otro ser humano, ¿no? Entonces, en lo personal me gustaría que pues esta plática también fuera un poco testimonial para que muchas mamás a lo mejor se puedan identificar con cosas que me han pasado y que me seguirán pasando, estoy segura. Pero, por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada, no sé si les ha pasado a las mamás que me están viendo, pero estaba muy acostumbrada a pues tener mis actividades. Obviamente pues yo siempre he tenido muy presente el arreglo personal, he sido vanidosa, entonces yo siempre era de tener las uñas arregladas, ¿no? Y me acuerdo que cuando recién nacieron mis hijos vino una amiga a visitarnos a la casa y mi amiga muy querida me dijo, Nana, qué raro es verte sin uñas, o sea, sin las uñas arregladas, ¿no? Entonces me dio muchísima risa porque pues son cosas que pasan a segundo plano y muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas para hacernos cargo de nuestros hijos, que nuestros hijos estén sanos, que estén felices, que estén bien. Entonces esta es otra parte de hacer un sacrificio, que ya dijimos que la palabra sacrificio significa hacer las cosas
por amor. Y luego también en la actualidad he visto que está muy devaluada la maternidad, en el sentido de que cuando a una mujer le preguntan que qué hace y se dedica por completo al hogar o a ser mamá, pues una mujer contesta, algunas mujeres más bien, contestan pues que no hace nada, ¿no? Que les preguntan en qué trabajas o qué haces actualmente, y dicen, no, pues no hago nada. Y hay un psiquiatra español que admiro mucho, que me gusta muchísimo y que tiene libros buenísimos, que se llama Enrique Rojas, y este psiquiatra español comparte que cuando le dicen que las mujeres no hacen nada porque trabajan en el hogar, dice, pues la mujer que trabaja en el hogar es un trabajo más importante inclusive que de un ingeniero, que un médico, así dice, ¿no? Entonces me cayó súper bien porque él valora muchísimo este trabajo y él dice que es un trabajo muy serio. Entonces, imagínense, yo también lo estoy viviendo en carne propia, me hago cargo del hogar, mis hijos, es un trabajo complicado porque a veces tenemos que hacer la comida, tenemos que atender todo, y atendernos también a nosotras mismas es importante, no descuidarnos a nosotras mismas. Y pues esta parte de la maternidad a lo mejor no la hemos valorado como debería de ser valorada, ¿no? Así como dice Enrique Rojas, deberíamos de valorarla así como el trabajo tan importante de un ingeniero y tan importante de un médico, ¿no? Entonces, tan importante también es el rol de la maternidad y el trabajo que una mamá hace al criar y educar a los hijos. Entonces, paso a esta parte también muy importante, que es la educación. La educación viene del latín educare, educere también, que quiere decir sacar de dentro lo que llevas. Esta parte de educar a mí me apasiona, pues, como pedagoga, y aparte como mamá ha sido un trabajo increíble y he aprendido yo más que enseñado, ¿no? Entonces, esta parte de educar a nuestros hijos, de sacar de dentro lo que llevan, me parece muy importante recalcarla y valorarla, porque nosotros como papás tenemos esa gran tarea de orientar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, de sacar de dentro lo que llevan, de pulirlos, así como un diamante. Imagínense, un diamante viene en una piedra pues que no das un peso por ella, ¿no? Una piedra fea. Pero ¿qué sucede con este diamante? Cuando se pule esa piedra, sale el diamante hermoso, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Esa piedra preciosa, maravillosa. Y lo mismo pasa con los hijos. Adentro brillan, adentro tienen algo maravilloso que nosotros podemos sacar si lo pulimos y lo sabemos tratar, ¿no? Entonces, esta parte me parece importantísima recalcarla. Nosotros tenemos un trabajo trascendental y súper importante como educadores de nuestros hijos. Los padres no nos podemos cansar de ser papás. Esa es una frase que siempre les comparto. No nos podemos cansar de ser padres nunca, nunca. Entonces, por lo tanto, no nos podemos cansar ni de abrazar a nuestros hijos, ni de amarlos, ni de sentirnos orgullosos de ellos, ni de hacerlos sentir seguros, confiados, hacerlos sentir importantes, pero tampoco nos podemos cansar de educarlos, de sacar esto que tienen nuestros hijos dentro, ¿no? Tristemente en la actualidad vemos que pues muchos jóvenes y muchos niños están inmersos en el mundo de las pantallas, que yo eso también comparto mucho en las conferencias. No solo me refiero a las clases, que las clases pues obviamente ahorita la pandemia nos obliga a llevarlas por medio de las pantallas, de llevarlas de modo online, pero las pantallas también se han utilizado en todo momento, ¿no? A la hora de la comida, para ver series, para ver caricaturas, etcétera, etcétera. No estoy peleada con la tecnología porque yo sé que es algo que llegó para quedarse, pero sí estoy peleada con la adicción que se crea a la pantalla, y al no poder explotar ni sacar de dentro, así como la etimología de la palabra educar, no sacar de dentro lo mejor de nuestros hijos y a lo mejor atrofiarlo por medio de las pantallas, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que me gustaría darles y que me gustaría que pudieran aprovechar a su favor y a favor de sus hijos y de la educación de sus hijos, ¿no? El relegar un poco el uso de las pantallas para poder compartir en familia, para poder vivir muchas cosas de forma presencial, de forma
No sé por qué se interrumpió el video, pero sigo aquí hablando con ustedes. Estaba compartiendo acerca del uso de pantallas, que es importante relegarlas un poco para vivir de forma presencial con nuestros hijos, de forma testimonial, también nosotros dar testimonios como papás, y el sacar de dentro lo mejor. Puede ser que nuestros hijos sean unos grandes pianistas, unos grandes médicos, arquitectos, ingenieros, inclusive una gran ama de casa, etcétera, etcétera, un gran papá, una gran mamá. Pero todo eso nosotros como papás nos toca sacarlo de dentro, que a lo mejor ellos ya tienen ese talento que Dios les dio, pero a nosotros nos toca pulirlo, y pulirlo a veces duele. El pulir a veces duele, así como puse el ejemplo y la analogía del diamante que está cubierto de roca, y la roca se tiene que pulir, se tiene que quitar, y no sé por qué se está cortando el video, pero espero que ya no se corte. Pero para llegar a eso, que es el diamante, que es la piedra preciosa, se tiene que pulir. Entonces a veces el pulir duele, a veces el corregir nos duele a nosotros como papás, pero es parte también de darle la seguridad a nuestros hijos, y el poner límites sobre todo. Es importantísimo saber poner límites, ¿no? Entonces también, volviendo al tema de la maternidad y de los cambios que se viven acerca de la maternidad, ya hablamos un poquito de los hijos, ya hablamos un poquito acerca de que no podemos generalizar el concepto de la maternidad. Interesantes acerca de los cambios que se viven a nivel cerebral en cuanto a la maternidad. A nivel cerebral hay una... Híjole, no sé por qué se está cortando el video, pero yo voy a seguir hablando, lo voy a seguir reanudando y voy a seguir compartiendo con ustedes, ¿va? Como que se pausa un poco, no sé por qué, pero vamos a seguir compartiendo aquí. No sé si es problema de Facebook, problema de mi internet, que parece que todo está bien aquí, pero pues vamos a seguir compartiendo, ¿no? Les estaba platicando acerca del cerebro, que hay una zona que se llama área preóptica medial. Es un área que se encarga de los sentimientos de la maternidad, que a lo largo que se ha estudiado el cerebro, pues se han dado cuenta los estudiosos de esta parte, que se encarga de los sentimientos de maternidad y de apego. Entonces, esto que es la área óptica medial, se encuentra como en medio de nuestro cerebro ubicada, y se encarga del reconocimiento auditivo y facial. Les voy a decir por qué se activa cuando nosotros somos mamás. Cuando nosotros somos mamás se activa porque nosotros, por ejemplo, no sé si se han fijado que muchas mamás, si está llorando un niño, sabe que tiene. Sabe si está llorando porque tiene hambre, sabe si está llorando porque tiene frío, calor, porque se hizo del baño, porque no sé, etcétera, etcétera. Le duele algo, le duele el estómago. Entonces, esta área que se activa del cerebro, la preóptica medial, esta área se activa para el reconocimiento auditivo, sobre todo, que nosotros podemos saber si nuestro hijo está llorando. Inclusive me gustaría compartirles personalmente que mis dos hijos, cuando recién eran nacidos, pues toda la gente me decía, ¿cómo sabes quién está llorando si lloran igual? Y yo los oía tan diferente, yo decía, ¿cómo pueden decirme que se oyen igual si yo los escucho tan diferente, ¿no? Entonces, es por esta área que se activa que nosotros tenemos tan agudizado el sentido del oído, y también la vista se agudiza más, ¿no? Entonces el reconocimiento auditivo y el reconocimiento facial. Obviamente pues nosotros reconocemos quién es nuestro hijo, aunque nos pongan 1.000.000 de niños enfrente, ¿no? Sabemos quién es el nuestro. Y por eso sabemos reconocer el llanto y las tonalidades del llanto, ¿no? Y saber qué necesita nuestro hijo. También se encarga de esta área de producir la oxitocina, que la mamá produce para estar también hiperalerta, ¿no? La oxitocina es la hormona, dicen por ahí, de la felicidad, y esta oxitocina que produce el cerebro también nos hace, por ejemplo, que se active el oler a nuestros hijos. Fíjense qué chistoso. Cuando nosotros olemos a un bebé, no sé si les ha pasado, aunque no sean mamás, cuando huelen a un bebé dicen, ay, es que este olor es tan rico, es un olor adictivo, ¿no? Como mamás también, nosotros sabemos reconocer a nuestros hijos por medio del olfato. Entonces esto es padrísimo porque cuando una huele a sus hijos, fíjense, yo que tengo 2 hijos, sé quién es mi hijo y huelen súper diferente, ¿no? Entonces es chistosísimo hasta esta parte que el cerebro activa.
Y también otro dato que a mí al principio cuando leí acerca de este dato estaba embarazada y dije, ay no, pues aparte de todo lo que implica la maternidad, que pues son los cambios en el cuerpo, cambios hormonales, etcétera. Otro dato que investigué es que el cerebro se hace más pequeño y yo dije, ay no, aparte de todo también el cerebro se hace más pequeño y por eso las mujeres a veces están más distraídas. Cuando uno está embarazada, yo me acuerdo que con el primer ginecólogo que fui, decía, mira, ahorita vas a estar más sensible, más lloroncita, me dijo, vas a estar pues un poquito más, no sé, más expuesta a sentir cosas, ¿no? Y aparte me decía, ten cuidado al caminar porque muchas mujeres como que se tropiezan con cosas y yo así como que no entendía por qué, ¿no? Entonces me puse a investigar y descubrí que el cerebro se hace más pequeño, pero no es por algo malo. La sustancia gris se hace menor, o sea, se hace más pequeño, se reduce y al reducirse las conexiones se hacen más eficaces, las conexiones del cerebro se hacen más eficientes. Entonces, en específico, las áreas que se reducen pues son el lóbulo frontal, el temporal y el hipocampo. El hipocampo ahorita les voy a decir qué es y de qué se encarga. Pues las mamás también, aparte de todo, muestran datos de envejecimiento molecular mucho menor. ¿Esto por qué? Porque biológicamente hablando, pues tiene sentido, porque las mamás y los seres humanos, como somos muy dependientes, la naturaleza trata de mantener a la madre con vida pues el mayor tiempo que se pueda, ¿no? El mayor tiempo posible. Entonces, ahorita me gustaría ahondar acerca de esta parte del cerebro que se llama hipocampo que les compartí, del cerebro, que es una de las partes también que se hacen más eficientes. El hipocampo es una pequeñita parte del cerebro que se encarga de la ubicación, que se encarga de la memoria a corto y largo plazo. Entonces, esto también se hace más aguda cuando nosotros somos mamás y me gustaría compartirles un dato interesante acerca de eso. En la actualidad, fíjense, el hipocampo que se encarga de la memoria a corto y largo plazo lo hemos ido atrofiando, se podría decir, con el uso de las pantallas, con el uso de los celulares, porque pues ya no ejercitamos su memoria, la memoria como deberíamos de ejercitarla y dejamos todo al celular, dejamos todo un aparato, ¿no? Dejamos todo a la disposición y al uso del celular, inclusive dándoles un ejemplo, cuando nosotros queremos llegar a algún lugar, pues podemos poner alguna aplicación, ya sea GPS, el Google Maps, el Waze, etcétera, etcétera, de aplicaciones que existen para llegar a algún lado, y esto hace que nosotros perdamos ese ejercicio que nuestro hipocampo debe de hacer, y se lo dejamos al celular, se lo dejamos a las pantallas. Entonces, cuando una es mamá, se activa esa parte del cerebro, se agudiza y se hace más eficiente. Pero nosotros también debemos de ejercitarla, debemos de saber utilizarla a nuestro favor, de nosotros poder ejercitarla de manera que nosotros también hagamos ese trabajo mental, ¿no? No se lo dejemos solo al aparato. Y pues bueno, algunas recomendaciones también que me gustaría darles a las mamás para convivir y conocer a cada hijo, pasando a otro plano, pasando a este punto tan importante y tan trascendental también. Me gustaría compartirles que cada mamá vive de forma distinta la maternidad y se adapta a las circunstancias que le toca vivir, ¿no? Entonces, así mismo podemos asegurar que cada hijo tiene distintas necesidades y pues así como les dije que compartía Rosa Barocio, que no existe una receta de cocina de cómo criar a un hijo, lo que sí podemos generalizar es que toda la persona que es mamá necesita ejercitar y usar también su sentido común, porque en la actualidad me he fijado que mucha gente ha dejado a un lado, no generalizo, no digo que todo el mundo, pero mucha gente ha dejado a un lado el sentido común y el sentido común también se deja a un lado en cuanto a la maternidad porque pues ya no queremos convivir ni conocer a nuestros hijos, ¿no? A veces dejamos que los hijos estén encerrados en su habitación y en la actualidad también existen muchísimas teorías erróneas y pensamientos o creencias equivocadas que han hecho que este sentido común se apague. Muchas veces he escuchado en las redes sociales incluso se comparten cosas de que no regañes a tus hijos, no les digas que hicieron algo mal, no les digas bla, bla, bla. Hay una forma muy amorosa
de educar a nuestros hijos y de ponerles límites, pero es parte también de nosotros trabajar para ser papás, de no cansarnos de ser papás, ¿no? Entonces, esta parte es importantísimo recalcarla y que no se apague, que no se apague ese sentido común, que no se apague ese sentido común que todos tenemos y que tenemos a nuestra disposición. Dios nos lo dio a todos y todos podemos utilizarlo a nuestro favor. Bueno, ahora también me gustaría pasar a otro punto, ya que hablamos un poquito de los cambios que viven las mamás, de la otra cara de la maternidad, que pues son los cambios que se viven, el sacrificio que se tiene que hacer. Ya conocemos la parte maravillosa, ¿no? De esa a lo mejor no voy a ahondar mucho, porque ya conocemos la parte maravillosa que es el don de la vida, que es el poder amar a nuestros hijos, que el poder cambiar nuestras vidas. Yo, mis hijos, de verdad, les puedo compartir con muchísimo amor, les comparto, que me cambiaron la vida por completo, ¿no? En todo sentido, y yo siento que ellos me hicieron ser mejor persona. Entonces, y que deseo día con día ser mejor mamá, mejor esposa, mejor persona en todo sentido. Entonces, esta parte también de tener consciente esto, el querer ser mejores cada día, pues es algo que ya damos por hecho, ¿no? Que ya sabemos y que se comparte y que reluce mucho, inclusive en las redes sociales. Entonces estamos compartiendo esta otra parte de la maternidad y ahora también me gustaría compartirles algunos tips de algunas dificultades que podemos vivir a lo largo de ser papás, ¿no? Yo compartiría 3 etapas en las que nosotros como papás debemos de estar presentes y 3 cosas que no podemos dejar a un lado en estas 3 etapas. En la primera etapa, que es la niñez, que es de los 0 a los 12 años, yo comparto que es importante el que los papás sepamos y estemos conscientes de que debemos de enseñar a nuestros hijos. Nos toca la parte de enseñar, de estar ahí, de decirles que sí, que no. En estas nuevas teorías que les compartí hace un momento, que dejamos de usar el sentido común, que nos comparten, no, es que no le digas a tus hijos porque se van a traumar, o no los regañes porque esto, no les digas que no porque van a pensar que, no sé, X o Y. Comparten muchísimas cosas que ahorita no voy a ahondar en detalles, pero comparten muchas cosas que no son correctas. A nosotros nos toca enseñar, no cansarnos de ser papás, vuelvo a repetirles, y en esta enseñanza de los 0 a los 12 años nos toca también poner límites, límites con amor. Entonces, de los 0 a los 12 años, enseñar. De los 12 años a los 18 años, a la edad adulta, que se vive pues la edad de adolescencia, nos toca a nosotros supervisar. Todo aquello que nosotros enseñamos hay que supervisarlo. Hay que ver que sí estén los niños utilizando las cosas que nosotros en su momento les compartimos, les inculcamos. Hay que ver que las estén utilizando a su favor y que las estén utilizando bien, ¿no? Supervisar que vayan por el camino que nosotros los quisimos guiar, y si se salen un poquito del camino, volverlos a meter al camino, ¿no? Para eso es la supervisión. Y de los 18 en adelante, que se vive la juventud, pues ya nos toca a nosotros confiar que lo que nosotros enseñamos y que lo que nosotros supervisamos se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, a veces vivimos muchas dificultades como papás, que es pues el cansancio, es el trabajo. Ahorita en la pandemia ha habido muchísimos casos de depresión. Como les compartí al principio, pues las mamás solteras también viven muchas dificultades. Es importante saber que no estamos solas, que podemos pedir ayuda, que podemos, y se vale totalmente pedir ayuda a algún profesional, pedir asesoría a algún profesional. Existen muchísimas personas muy preparadas, existen muchísimas charlas incluso como en este canal y en muchos otros que se comparten cosas maravillosas para que podamos aprender y podamos seguirnos cultivando y seguir pues fomentando esta parte de la cultura sobre todo, ¿no? Entonces, yo sé que vivimos muchas dificultades, pero ante estas dificultades que nos demos cuenta que no estamos solas. Es muy loable, como ya les dije también al principio, el darnos cuenta de las mujeres que trabajan, que tienen un rol importantísimo como mamá, como profesionista, como trabajadora, como pues el sustento del hogar. Entonces es muy loable y yo las abrazo, las bendigo y de verdad les mando todo mi apoyo y todo mi cariño, aunque sea ahorita a la distancia,
porque es muy importante reconocer esta parte del trabajo que hacen las mamás, ¿no? Del trabajo multifuncional que hacen todas las mamás. Es importantísimo y pues de verdad que me gustaría que este concepto de la maternidad sí se vea de una forma realista, que sí se vea con todo lo que implica el ser mamá, ¿no? Y que nunca se pierda también esta noción de que todo lo que se hace por amor. Y que todo lo que hacemos va a valer la pena y que todo lo que damos y que todo lo que nosotros inculquemos y que lo que nosotros trabajemos para que nuestros hijos sean mejores, para que nuestros hijos salgan adelante, va a valer la pena. En algún momento de la vida nos vamos a dar cuenta, o en la actualidad nos estamos dando ya cuenta que todo vale la pena, ¿no? Yo de verdad que termine el día, veo a mis hijos dormidos ya después de un día súper cansado y que ya estamos agotadísimos y todo, mi esposo y yo, pero yo los veo y me siento tan feliz y tan satisfecha de que digo, bueno, hoy hice lo que estaba en mí, hoy hice lo que pude para que mis hijos fueran felices, para que mis hijos estén bien, para que crezcan sanos y sobre todo para que crezcan con amor. Entonces, esta parte es importantísimo, nunca dejarla a un lado en cuanto a la maternidad, nunca dejarla a un lado y siempre tener presente que de la ayuda, de la mano también contando con la ayuda de Dios y de nuestra Madre Santísima, todo se puede. Entonces, importantísimo tener esto en cuenta, encomendarnos siempre al amor de la Virgen María, que ahora que soy mamá, admiro muchísimo la maternidad de la Virgen María y la valoro como no tienen una idea. Y esta parte también es importantísima, encomendarnos todos los días de nuestra vida a la Virgen María y saber que no nos deja, ¿no? Entonces, también, aparte de lo que les he estado compartiendo, me gustaría ahondar un poquito y hacer hincapié y compartirles un poquito más acerca de los límites, que a lo mejor se puede pensar por como lo digo, que yo a veces hablo como muy realista y a veces parece como que estoy hasta regañando, ¿no? Pero esta parte de poner límites no se tiene que hacer, como ya les dije que hay que poner límites con amor. Dices, bueno, pero ¿cómo? ¿O cómo puedo regañar a un niño con amor si lo estoy regañando, no? Pues los límites, déjenme compartirles que dan seguridad a los hijos. No podemos dejar la responsabilidad enorme a los hijos de tomar decisiones de todo, ¿no? No podemos decir, bueno, él es un niño, pero él decidirá. Él decidirá. En la actualidad hasta se dice que ellos pueden decidir si quieren ser hombre, mujer, si quieren ser algún animal incluso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se relegan y se deja este papel tan importante y tan trascendental a los hijos, esta responsabilidad tan grande a los hijos. Entonces, no podemos dejar la enorme responsabilidad a los niños de hacer lo que ellos quieran. Hay que nosotros que guiarlos, hay que nosotros que educarlos, como les dije, nos corresponde esa parte en esa etapa, educarlos y enseñarles a discernir lo que está bien de lo que está mal. Y me gustaría compartirles una anécdota que también leí en el libro de Disciplina con Amor de Rosa Barocio, que se los recomiendo muchísimo. Fíjense, les voy a recomendar 2 libros ahorita. El de Disciplina con Amor de Rosa Barocio, que les voy a contar una anécdota ahorita que ella comparte, y otro que se llama Padres Brillantes, Maestros Fascinantes de Augusto Cury. Este libro está maravilloso y no saben lo que aprendí yo de esos 2 libros. Les voy a contar la anécdota de Rosa Barocio, la autora de Disciplina con Amor. Dice que una vez llegaron unos papás a un colegio donde ella trabajaba y ella les estaba dando información acerca del colegio. Les empezó a compartir la pedagogía, cómo le enseñaban a los niños, todo lo que hacían, las actividades, todo lo que tenía la escuela, ¿no? Se las empezó a compartir a los papás. Y los papás, pues muy atentos, escuchando todo, estaban muy contentos y llevaban a su hija la mandaron a los juegos a jugar en unos jueguitos que allá había en la escuela. Y cuando su hija estaba jugando, los papás terminan de escuchar la plática de Rosa Barocio, le dicen, bueno, nada más déjenoslo consultar con nuestra hija y ahorita que ella decida si quiere entrar a esta escuela o no. Entonces Rosa Barocio se quedó como impactada de que una niña tan chiquita la dejaran decidir y tomar esa decisión tan grande que le tocaba a los papás, ¿no? Entonces esta parte también de asumir la responsabilidad de ser papás es importantísimo y trascendental, no olvidarla nunca.
Y Rosa Barocio comparte de forma muy chistosa, dice, bueno, de haber sabido que la niña iba a tomar la decisión, mejor mandaba a los papás a jugar a los jueguitos y yo me quedaba con la niña platicando, ¿no? De haber sabido que ella era la que tenía que tomar la decisión. No podemos dejar a los niños con esta responsabilidad tan grande de tomar las decisiones de todo, no podemos dejar que ellos pues tengan el control de pilotear el avión. Los niños se sienten seguros y les damos unas herramientas hermosísimas en cuanto a su educación si ellos están conscientes y saben que nosotros llevamos el control y que nosotros estamos piloteando el avión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que los límites dan seguridad, ¿no? Me gustaría también hacerles una analogía que es como si yo les digo a ustedes, a ver, ¿en qué carretera quieres transitar? Hay una carretera que no tiene señalamientos, que no tiene ni siquiera las líneas de división por donde van los carros, que no tiene luz. ¿En qué carretera te gustaría transitar? ¿En esa o en la carretera que tiene los límites de velocidad, que tiene bien delimitadas las líneas por las que debes de transitar, que dividen el camino, que tiene todos los señalamientos, que tiene luz, que tiene todas las medidas de precaución y de prevención cuando uno maneja? ¿Qué carretera les gustaría a ustedes transitar? Obviamente la que tiene límites, ¿verdad? La que tiene todo bien delimitado y la que nos da seguridad. Entonces es a eso a lo que me refiero con que los límites nos dan seguridad. A nuestros hijos hay que ponerles esa carretera, hay que ponerles los límites, hay que darles señalamientos, hay que darles luz en todo sentido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto y pues los adolescentes también, imagínense, cuando necesitan más esos consejos, esa supervisión, es cuando nosotros debemos de estar ahí. Nunca nos debemos de cansar de ser padres, nunca nos debemos de cansar de darles lo mejor a nuestros hijos, pero conscientes de qué es lo mejor. También me gustaría compartirles otra anécdota. A mí me encanta compartirles anécdotas de la vida cotidiana. Fíjense, hay un sacerdote que admiro y que quiero mucho, que es el padre Ángel Espinosa de los Monteros, y este padre comparte, acerca también del tema de la educación, comparte que él cuando era chiquito tenía unas gatitas siamesas. Entonces él las adopta y pues estaban súper chiquititas las gatitas, estaban muy chiquitas, recién naciditas, y les empieza a dar de comer leche, ¿no? Las empieza a alimentar con leche. Tiempo después se le ocurre darles un pedacito de jamón que encontró en su refrigerador. Entonces las gatitas fascinadas del jamón, ¿no? Entonces les deja de dar leche, así de chiquititas como estaban, les deja de dar leche y les empieza a dar jamón, les empieza a dar lo mejor, lo que él creía que era lo mejor que encontró en su refrigerador. Les empieza a dar que la hamburguesa, que el jamón, la salchicha, carne, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice el padre que hubo un momento en el que las gatitas crecen y que ya no las podía ni tocar, que no se dejaban ni tocar porque estaban así como adoloridas, que no sabía qué les pasaba. Entonces le llama al veterinario y el veterinario va a su casa y las revisa. Cuando las revisa el veterinario le dice, ¿se te cayeron o qué les pasó? Porque estas gatitas están sumamente dañadas y lastimadas. Entonces el padre le dice, no se me cayeron, no les pasó nada, pues. Entonces el veterinario pues ya empieza a investigar y le dice, bueno, ¿qué les has dado de comer? Y el padre le dice, les he dado de comer lo mejor a mis gatitas. Salchicha, hamburguesa, jamón, todo lo de carne que encontré en mi refrigerador, les he compartido a ellas también. Entonces el veterinario le dice con mucha tristeza, le dice, vamos a tener que sacrificar a esas gatitas porque ya revisándole sus huesitos nos dimos cuenta que nunca se desarrollaron como tenían que desarrollarse porque les diste de comer cosas que no les correspondía comer. Al no darles leche a un gatito tan pequeño, pues sus huesos no se terminan de formar y hay un daño irreversible, ¿no? Entonces tuvieron que sacrificar a las gatitas. Y el padre hace un comparativo tan precioso de cómo es la educación, de cómo debe de ser la educación, que a veces pensamos que le estamos dando lo mejor a nuestros hijos, así como el padre pensaba que le daba lo mejor a las gatitas, y a veces pensamos que le damos lo mejor a nuestros hijos, pero nos estamos dejando llevar por cosas que escuchamos o que vemos que son totalmente equivocadas, ¿no? Entonces, el sacar de dentro lo mejor de nuestros hijos, así como compartimos la etimología de la palabra educación, el sacar de dentro lo mejor de nuestros hijos
es parte también trascendental e importante de nosotros saber formarnos, de nosotros no solo informarnos, sino también formarnos, de leer libros, de poder investigar qué es lo mejor para ellos. Yo la verdad es que no saben cómo me apasionó el tema de la maternidad, cómo me apasiona la educación, cómo me apasiona y me tomo muy en serio mi papel como mamá y le agradezco muchísimo infinitamente a mi esposo que me dé esta oportunidad de poder ser mamá de tiempo completo. Pero esta parte que me he tomado tan en serio ha sido también parte de yo involucrar tiempo en investigar, en formarme, en leer libros. Inclusive, bueno, ahorita tengo un año y cachito, que ya no he visto ni prendido la televisión para nada, para nada. No he visto ningún programa de televisión, no he visto ninguna serie. También por querer darle testimonio a mis hijos de el moderar el uso de las pantallas. Pero antes de ser mamá, antes de tener a mis hijos, estaba viendo hasta documentales de bebés, ¿no? De cómo funciona el cerebro de los bebés, de cómo es la educación. Entonces, esta parte de no solo informarnos, sino también formarnos es totalmente importantísima, ¿no? Para saber ser padres y para poder ejercer esta paternidad como debe de ser, ¿no? No solo pensar que le estamos dando lo mejor a nuestros hijos, sino informarnos y darles realmente lo mejor, ¿no? ¿Qué diferente hubiera sido si el padre, con esta analogía de la anécdota que les conté, si el padre hubiera a lo mejor investigado qué es lo que deben de comer los gatitos, ¿no? Entonces, el formarnos, sumamente importantísimo, ¿va? Entonces, pues por mi parte es todo. Voy a finalizar esta transmisión. Me encantó compartir un poquito de lo que es la maternidad. Espero que les haya gustado. Con muchísimo cariño y con muchísimo amor se los comparto. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar al pendiente de compartir, de contestar sus comentarios, perdón. Y me gustaría mandarle un saludo gigante a mi profesor querido Enrique González, que está aquí presente en esta transmisión. Dice: gracias por compartir, Mariana, te mando un abrazo grande, muy orgulloso de tu trabajo. Pues yo estoy agradecidísima de un gran maestro que me tocó tener en el Instituto Juan Pablo II, que es el maestro Enrique González, que es una persona que admiro muchísimo. Entonces, bueno, doy por terminada esta transmisión. Me encantó compartir con ustedes. Si creen que este tema le puede servir a alguien más, compártanlo. Suscríbanse a este canal. Es muy importante también que se mantengan informados y formados, sobre todo, de todo lo que va a haber en este canal. He visto que esta semana van a compartir varias cosas importantes. Entonces, sigan este canal del Jordán. Muchísimas gracias a Jorge, mi amigo Jorge Ruiz Magaña, por invitarme. Gracias por la invitación. Yo quedo a sus órdenes. Soy Mariana Alcázar. Me despido con mucho gusto, dejándole un saludo y un abrazo gigante a todos en la distancia. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir.